A ver, vamos a resolver el ejercicio 4, pero para eso debemos entender qué elementos estamos trabajando. Y necesitamos, como B, el conjunto de matrices diagonales n cruz n y la suma de matrices y multiplicación por escalares usuales. Es decir, en este caso, el conjunto de escalares van a ser los reales, ¿de acuerdo? Van a ser los reales y la suma va a ser la suma de matrices y la multiplicación va a ser la multiplicación de escalar por matriz usual. Em, Vamos a considerar las matrices diagonales n cruz n con entradas reales, ¿de acuerdo? No vamos a meternos con complejos, simplemente con entradas reales. Ahora, hay que entender qué son las matrices diagonales, ¿de acuerdo? Una matriz diagonal, digamos, A, digamos que A es una matriz diagonal. A está en el conjunto de matrices diagonales. Entonces, A es una matriz n cruz n, cuyos elementos son A11, 0, 0, 0, 0, A22, 0, 0, 0. No es cierto, ese no es A, este es 0, 0, A33, 0, 0, y lo que sería 0, 0, 0, A44, 0, así hasta tener, aquí sería 0, 0, 0, y aquí tendríamos ANN. Ahora, una cosa que nos puede auxiliar siempre, ¿de acuerdo? Que lo voy a poner aquí como nota, ¿sale? Nota. V igual a los reales, coma. F como los reales. Y la suma y el producto habituales, la suma de reales. Y el producto como producto de reales. Es decir, esto, ¿sale? Esto de aquí es un espacio vectorial. ¿Por qué lo menciono? Porque sumar dos, bueno, más bien. ¿Por qué está aquí? Porque si es un espacio vectorial, ¿sale? Cumple con las 10 propiedades que tenemos aquí. Este, este espacio vectorial cumple con todas estas propiedades, ¿de acuerdo? Todas estas propiedades se cumplen para este espacio vectorial en azul. Es decir, la suma de dos números reales es un número real, existe el inverso entre los reales, existe el producto entre los reales, es conmutativo, es asociativo. Todas estas propiedades se cumplen si los números son números reales. ¿Sale? Y eso siempre nos va a auxiliar si los elementos que tenemos dentro de nuestro espacio vectorial son reales. Por ejemplo, aquí pudimos haber dado por hecho que la suma de dos naturales es un número natural. Bueno, no tanto porque sí tenemos que ver que era un número natural, pero la asociatividad, como estos números también son números reales, pues la asociatividad se da entre números reales y en particular entre los naturales. La existencia del cero, esa no teníamos problemas, y aquí nos complicamos porque el negativo es el que no existe, pero esta, la segunda propiedad, es obvia dentro de los reales, ¿de acuerdo? Bueno, esto es importante verlo así porque esto nos va a dar idea de cómo son las sumas o cuáles son los elementos con los que debemos de tener
cuidado en este caso. ¿De acuerdo? Es decir, aquí podría agregar donde A y I está en los reales. Es decir, mientras que todos los que están fuera de la diagonal principal son ceros, los que están en la diagonal son números reales. Pueden ser ceros, pero también pueden ser cualquier otro número. ¿Sale? En particular, la identidad es una matriz diagonal porque lleva unos aquí en esta diagonal, que era lo que estaba pensando en un principio cuando estábamos discutiendo hace un momento este problema. Las matrices diagonales llevan números, no solamente unos, llevan cualquier tipo de números. ¿De acuerdo? Ok. Ahora tenemos que formar nuestro acordeón, ¿sale? Porque estamos proponiendo que este conjunto, ¿sale? Voy a ponerlo así, V de n cruz n, coma f igual a los reales, la suma de matrices y la multiplicación. Queremos ver que esto es un espacio vectorial. ¿Sale? Ok. Y para eso, pues debemos saber que cumple con todos nuestros puntos. La suma de dos matrices debe ser una matriz diagonal. Es decir, el punto número 1. ¿Sale? Digamos que A es una matriz que está en el conjunto de matrices n cruz n. Y B es una matriz igual en el conjunto de matrices n cruz n. Matrices diagonales. Es decir, A podríamos decir que tiene la forma A11, 0, 0, A22, 0, 0, 0, 0, ANN y 0. Y B, podemos decir que es una matriz que tiene B11, ¿sale? 0, 0, B22, 0, 0, 0, 0. Y aquí BNN. Ahora, ¿qué pasa si lo sumamos? A más B sería tomar esto y sumarlo con esta otra. Aquí. Y si es la suma usual, es la suma de entrada por entrada. Es decir, nos haría A11 más B11, 0 más 0, 0 más 0, A22 más B22, y aquí lo puedo extender, sería 0 más 0, 0 más 0, 0 más 0, 0 más 0, y aquí sería ANN más PNN. Pregunta, ¿esta matriz que obtenemos como resultado termina siendo una matriz diagonal? Es decir, tiene ceros fuera de la diagonal principal y números dentro de la diagonal principal. Sí. Entonces, esto está en este conjunto que es nuestro espacio vectorial. Entonces, al punto número 1 podemos ponerle palomita. Este se cumple. Sale. Luego, cumple que es asociativo. Esto va a ser más complicado, pero creo que pueden sospechar la respuesta. La idea del número 2 es, bueno, pues si ya tenemos definidas A y B, definamos C como C11, 0, 0, C22, 0, 0, 0, 0, CNN,
¿Sale? Y lo que tenemos que ver es que A más B más C, ¿sale? Es igual a A más B más C. Ah, perdón, me emocioné y no cambié de página. Queremos ver esto. A más B más C es igual a A más B más C. ¿De acuerdo? Y aquí lo que se haría comúnmente es decir, bueno, esto es A más B. Así, esto por acá voy a pegarlo. Así yo creo. Así. Esto es A más B y esto sería más lo que valga C. Así, más o menos. Ay, me llevé esto. Pero la suma de estas dos matrices es igual a lo que tenemos aquí, ¿no? Ya hicimos la cuenta hace un segundo. Vimos que da esto de acá. ¿Sale? Y esto sería sumarle después esto de acá. Y esto nos daría A11 más B11 paréntesis más C11 0 0 A22 más B22 más C22 0 0 0 0. Y aquí sería ANN más BNN más CNN. ¿Sale? Y ya. ¿De acuerdo? Ahora, estos A's y B's y los C's, todos los que aparecen aquí son números reales. ¿Estamos? Y lo que les comentaba hace un segundo es que los números reales forman un espacio vectorial con la suma y el producto. Es decir, estos ya cumplen con esta propiedad de asociatividad. Los números por sí solos, ¿de acuerdo? Es decir, estos numeritos que tenemos aquí cumplen con la propiedad de asociatividad. Todos estos que tenemos aquí. Entonces, como cumplen con la propiedad de asociatividad, podemos agarrarlos y asociarlos como más nos convenga. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con asociarlos como más nos convenga? Porque en lugar de asociarlos A con, A con B, voy a asociarlos B con C. Pero si los asocio así, esto en realidad representa A11, 0, 0, A22, 0, 0, 0, 0, ANN, más B11 más C11, 0, 0, B22 más C22, 0, 0, 0, 0, BNN más CNN. Y se dan cuenta, lo que estoy haciendo es desgajar esta cosa nada más por la asociatividad que hicimos. Lo cual, si separo esto de aquí, me quedaría esta estructura de acá.
por un lado esto, pero esta parte de acá se separaría así. Ahora, finalmente, esto sería A más B más C. Es decir, de extremo a extremo, estamos probando que empezamos con este de acá y concluimos que es igual a esto de acá. Es decir, A más B más C es igual a A más B más C. ¿De acuerdo? Un pasito a la vez. De lo que se trató nada más era de ver cómo están formados. Entonces, el punto número 2, acabamos de ver que sí se cumple. Bien. Ese era el 2. Ah, ese era el 2. Bueno. Vamos con el 3. El 3 es más rápido. La pregunta es, ¿quién sería el 0? ¿Qué forma debería de tener la matriz para que al sumarla con cualquier otra, con A más, cómo tendría que ser la matriz para que nos diera A? Consideren que la matriz sería A11, 0, 0. Voy a separarlo un poquito. A22, 0, 0, 0, 0. ANN. ¿Qué número tendría que sumar aquí para que me diera exactamente lo mismo? Consideren que los ceros y los A's son números reales. ¿Cuál es el neutro aditivo dentro de los reales? ¿El 0? El 0. Entonces aquí debe tener 0, 0, 0, 0, 0, 0. Bueno, la pregunta en realidad sería, si voy a necesitar una matriz con puros ceros, la matriz, esta matriz, vamos a ponerle así, vive en las matrices diagonales de n cruz n. ¿Cuáles son las condiciones para que sea una matriz diagonal? Lo comentamos al principio. La única condición para que sea una matriz diagonal es que todos los elementos fuera de la diagonal principal sean ceros y que todos los elementos dentro de la diagonal principal sean números reales. Entonces la pregunta es, ¿todos los elementos fuera de la diagonal principal son ceros? Sí, ¿Y los números que están sobre la diagonal principal son números reales? pues sí. Entonces esta matriz está aquí. Ah, ya. Entonces ya vimos que existe. Ya. Nos vamos. ¿De acuerdo? Un paso a la vez. ¿Quién sería la inversa aditiva de una matriz? Es la pregunta. Si A está en n cruz n, A definida como la hemos estado definiendo, A11, 0, 0, A22, 0, 0,
0, 0, ANN. ¿Cómo tendría que ser la matriz menos A? ¿Cómo deberían de ser sus elementos? Es decir, ¿qué número al sumarle A1 a 1 me da 0? Menos. Bueno, sí. Perfecto. Aquí no importa, son ceros, podría poner menos 0 si no hay problema. Y aquí sería menos A22. Y aquí el último sería menos ANN. Y ya. Existe y tiene esta forma. Se acabó entonces. Ya, terminamos con esto. Si X más Y están en B, entonces la conmutatividad está aquí. Ok. Es decir, vamos a tomar A y B nuevamente. Así que voy a venir hasta acá a copiar esto. Entonces, ¿qué paso es este? El 5, ¿verdad? Ah, ya no nos falta la mitad. Ya nos vamos a acabar la clase. Aquí, el paso número 5. Lo que queremos probar es que si A y B están en el conjunto de esta cosa, entonces tenemos que A más B es igual a B más A. Bueno, eso es igual a esto y esto es igual a... Es que no quiero escribirlo, me da flojera. Pero eso es igual a esto. Eso es igual a esto. Y lo que se hace a continuación es decir, bueno, A es un número real, B es un número real, tenemos la suma de números reales. La suma de números reales es conmutativa. Y la respuesta es sí, porque por sí mismos los reales son un espacio vectorial. Entonces la suma de números reales es conmutativa. Y si es conmutativa, entonces cumplen que B11 más A11, 0, 0. B22 más A22, 0, 0, 0, 0. BNN más ANN. Y de aquí, pues lo separo. ¿Cómo quedaría separado? Pues quedaría separado algo más o menos así. Por como lo escribimos, queda primero esta, porque primero están las B's, más esta, porque después están las A's, ¿de acuerdo? Pero eso sería B más A. Con lo cual, iniciamos con esto y concluimos esto. Por lo tanto, A más B es igual a B más A. Y eso significa que el paso 5 se cumple. Vamos a detenernos hasta aquí antes de que les duela la cabeza. Y la próxima clase nos dedicaremos a terminar el ejercicio, ¿de acuerdo? Pero piensen que va a ser casi lo mismo porque van a tener que probar la multiplicación por escalar. Y entonces ustedes toman un número escalar cualquiera, ¿sale? Y lo multiplican por A, pues va a ser, digamos que es un C, sería C por A, daría CA, aquí daría CA11, CA22, CANN, y todos los demás como son C por 0, pues nos van a dar ceros, entonces eso sigue estando en las matrices diagonales,
Tener una suma y multiplicar por escalar nos da exactamente lo mismo porque al multiplicar una escalar, como multiplica todas las entradas, ¿sale? Va a multiplicar aquí a la suma y entonces la multiplicación por escalar entre reales es distributiva, entonces va a distribuir y después lo puedo separar. Y aquí esta última también se va a cumplir y uno por cualquier matriz pues nos va a dar la misma matriz. Entonces, lo que sigue es estar viendo que se cumplen las propiedades. Al final van a concluir que este es un espacio vectorial, ¿de acuerdo? Pero en fin. Regresamos entonces en la próxima clase a concluir con este ejercicio, ¿de acuerdo? Les mando de todas formas las notas y si ustedes pueden continuarlo sería excelente. Pero por el momento vamos a detenernos hasta aquí.